Vamos a ver rápidamente estudios de conducción nerviosa. Vamos a tener dos tipos de trastornos que podemos identificar con estudios de conducción nerviosa. Entonces, primero, los estudios de conducción nerviosa, vamos a medir la amplitud de la respuesta que tiene el músculo en respuesta a la estimulación por un nervio. Cuando estimulamos el nervio, se va a contraer un músculo y vamos a medir la amplitud de esta respuesta, o sea, digamos, la magnitud de esa respuesta. También vamos a medir la latencia y la velocidad, o sea, qué tanto velocidad es que tanto se tarda en propagarse esta despolarización. Recordemos que la contracción de los músculos se da por la despolarización. Recordemos que de manera general despolarización casi siempre es entrada de sodio a las células. En este caso la célula muscular. Entonces, cuando el sodio se está metiendo a la célula muscular, ¿qué tanto se tarda en que se meta sodio a lo largo de toda la fibra muscular para que se haga la contracción? Entonces, velocidad, digamos, de transmisión de la despolarización, o sea, que se vayan abriendo y abriendo canales por los cuales se puede meter el sodio. La otra es la latencia, qué tanto se tarda entre que estimulamos el nervio y se contrae el músculo. Esto es, vamos a poner, digamos, aquí está el músculo, digamos, esto es un músculo. Y aquí tenemos una terminación nerviosa. Esto es un nervio, una terminación nerviosa, y esto es un músculo. Entonces ya vimos amplitud, es qué tanta respuesta vamos a tener una vez que estimulamos el nervio, o sea, con qué tanta fuerza se contrae el músculo. La otra es la velocidad, entonces una vez que se estimuló esto, se empiezan a abrir canales, y por esos canales se empieza a meter sodio. Entonces, ¿qué tanto se tarda en que se vayan metiendo o vaya avanzando la despolarización? O sea, que se van metiendo los iones de sodio a través de sus canales. Esta es la velocidad de transmisión. Y la otra es la latencia. ¿Qué tanto se tarda entre que estimulamos el nervio para que el nervio estimule al músculo? Entonces, latencia. Estos son los tres parámetros básicos que medimos en los estudios de conducción nerviosa: la amplitud, la latencia y la velocidad de transmisión. Y con esto podemos identificar, digamos, dos neuropatías clásicas. Entonces, una va a ser neuropatía por desmielinización, y la otra va a ser neuropatía por daño al axón, o también se llama neuropatía axonal. En el siguiente video vamos a ver cómo se ve el estudio de cada una de estas, cuando tenemos una neuropatía por desmielinización y una neuropatía por daño axonal. Entonces, aquí tenemos el nervio son terminaciones nerviosas, o sea, aquí está el axón de la neurona, la motoneurona, esta pues es la motoneurona inferior alfa, ya sabemos. Entonces, aquí la estoy poniendo más gruesa, este es el axón de la motoneurona, o sea, esta misma de aquí, de la motoneurona alfa, motoneurona inferior. Y aquí tenemos las terminaciones. Esto es ya donde termina el axón, es esto mismo. Entonces, ya sabemos que los nervios están rodeados por mielina. Entonces, esta es la mielina. Esto que estoy poniendo es mielina. Y la mielina, como ya vimos en videos anteriores, hacen que sea más fácil transmitir la estimulación. O sea, hace que sea más fácil que una vez que se estimula el nervio, el músculo que está aquí se contraiga. Esto es en parte por la mielina. La mielina hace que sea más fácil que al estimular el nervio se contraiga el músculo. Entonces podemos tener una neuropatía por desmielinización, o sea, porque tengamos daño o menos producción de mielina. Entonces, obviamente esto va a hacer que el músculo no responda de igual manera, o porque tenemos daño al axón. Si se daña el axón, pues obviamente el músculo no va a responder igual que un paciente que no tiene daño al axón de la neurona. Entonces, en los siguientes videos vamos a ver cómo se ve el estudio de un paciente que tiene neuropatía por desmielinización y el estudio de un paciente que tiene neuropatía por daño al axón, daño axonal. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.